Continuamos en Un Café con Mariloli, lo estamos haciendo con el doctor Arístides Arellano. Doctor, ahora sí que le voy a preguntar como a las mujeres, cuando es difícil de hacer equipo entre la parte profesional y la parte de casa. Sé que la mujer cuida a los hijos y es un poco más complicado, pero también el hombre se debe comprometer en ese asunto. Así es. Y usted decide casarse, tener una familia y desarrollarse también profesionalmente, y le tocó viajar. Lo bueno es que Pilar le dijo que sí. Por supuesto. Y que lo acompañaba. Y además andaba a todos lados conmigo. Ah, qué padre. Hasta la fecha todavía, cuando viajamos, siempre va conmigo. Nunca me deja solo, afortunadamente. Qué bueno. Esa es una gran ventaja. Gracias a eso, yo creo que tuvimos un entendimiento pues muy cercano. Sí. Y ella siempre se dio cuenta de, sin quitar prioridades, por ejemplo, de la familia, siempre me ha apoyado en las prioridades de lo que sería mi actividad, mi carrera. Y afortunadamente ahora, por ejemplo, aquí en la clínica, ella se dedica a la parte administrativa. Ella es contadora de carrera y tomó varios cursos de administración. Entonces le permite obviamente llegar pues a tener el manejo de la clínica perfectamente bien. Claro. ¿Se acuerda cuál fue su primer paciente? No quiero saber nombres, obviamente, no vamos a quemar a nadie. Pero ¿sí se acuerda la primera operación que tuvo? ¿Aquí en Puebla o en el extranjero? Acá. Acá en Puebla, sí. Bueno, se fue a Argentina. ¿Cuánto tiempo estuvo? En Argentina estuve 6 años. 6 años, ¿y después? Luego fui a Brasil, estuve otro año. Ajá. De ahí, cuando regreso, empieza a detonar en Estados Unidos 2 cosas: el manejo de los láser y, por otro lado, la cirugía plástica endoscópica. Y entonces hacemos maletas mi mujer y yo y nos vamos a Pasadena a aprender cirugía endoscópica con un médico que nos abrió las puertas allá y nos enseñó todos ese tipo de técnicas en donde son lo que se llama mínima invasión. Con aberturas pequeñas haces grandes cirugías. Y esto permite obviamente arreglar, por ejemplo, el rostro, la mama, el abdomen. O sea, el rostro ya no es de los típicos que vimos hace años y te dejaban toda la cicatriz acá. Hay de todo, ¿sí hay de todo? Y depende de la edad del paciente y de la necesidad es la técnica que escogemos. Pero ya no es un estándar que a todo mundo haya que abrirle digamos, la cara con grandes cicatrices. Ahora hay técnicas que nos permiten con pequeñas cicatrices, obviamente retirar el daño, el envejecimiento o simplemente las arrugas. Entonces de Brasil va a Estados Unidos. Estados Unidos. Y una vez que terminamos con la parte de la cirugía endoscópica, alguien me platica sobre las técnicas de láser. Y vamos a Nashville a aprender láser. Pero todo esto ya tenían una hija. Teníamos a la hija mayor y la hija chica venía en camino. Qué acoplamiento ante tanto viaje. Así es. ¿Y después de ahí? Regresamos aquí a México y empezamos a trabajar pues aquí en la ciudad de Puebla, básicamente. ¿Por qué decidió Puebla y no quedarse en Ciudad de México ahora? Realmente yo tenía la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, pero mi padre me pide que venga a trabajar con él. Y entonces por eso regreso a Puebla. Ya. ¿Y sí se acuerda cuál fue la primera cirugía que hizo? ¿De qué fue? Una abdominoplastía. ¿Eso qué es? El estiramiento del abdomen de una persona que ya tuvo familia. Sí. Y que obviamente pues el abdomen queda dañado por los múltiples partos o simplemente las cesáreas. Y lo que hacemos ahí es corregir los músculos y quitar el excedente de piel que normalmente les queda. ¿Se convierte en algún momento determinado, yo sé que lo vienen a ver por cuestiones estéticas o reconstructivas, como dijo por ejemplo la mama, ¿no? Alguien que tuvo a lo mejor cáncer. Así es. Pero también se vienen a desahogar, a tomarse un cafecito. Hoy en día la cirugía nos
demanda muchas cuestiones desde el punto de vista psicológico. Tenemos que aprender a determinar qué paciente realmente necesita un tratamiento, una cirugía, y luego que ese paciente no se vaya a convertir en un adicto a las cirugías. O sea, si hay honestidad, por ejemplo, de decirle, no, no te operes las orejas, no lo necesitas, aunque tú lo quieras. Por supuesto, tenemos la obligación de hacerlo. Aunque muchas veces los pacientes tratan de presionar para que uno haga lo que ellos desean, hay que tener ciertos límites. Pitangui decía que todo mundo tiene derecho a la belleza, y efectivamente hay un libro muy famoso de él, que se puede encontrar en muchas librerías, donde él explica por qué todo mundo tiene derecho a la belleza. Pero dentro de eso también debemos de saber que hay un límite como médico y un límite como paciente. ¿Cómo hacerle para que el paciente lo entienda? Es muy difícil y esa es una gran pregunta. Lamentablemente en todo esto va mucho la preparación que tiene el paciente, el entendimiento de lo que uno les puede explicar o de lo que queremos que ellos aprendan cuando vienen a la consulta. Y muchas veces van acomodando los conceptos a su conveniencia, lo cual hace más difícil todavía que entiendan qué es lo que uno les está proponiendo. Cuando viene gente baja en autoestima porque pasó por un divorcio, diversas circunstancias, a lo mejor ya no cuenta con su mamá, con su papá o hasta con un hijo, etcétera, etcétera. Y yo he escuchado a mucha gente que le da por meterse o demasiado en el trabajo o en el ejercicio, que dicen ahora sí ya me voy a ir a hacer ejercicio y demás, o en alguna cirugía precisamente por eso, para subir autoestima. Así es. Esa es la parte psicológica que yo encuentro un poco complicada. Y lo es, porque definitivamente si la persona no está estable emocionalmente, puede terminar en alguna gran complicación o simplemente se siente frustrada porque no obtuvo el resultado que en su cabeza pretendía. Tenía la idea. Así es. Sí, yo veo, por ejemplo, hace rato cuando estábamos esperando a que acomodáramos y todo, vemos videos, decimos, si voy a quedar como esta modelo, hombre, claro que me lo hago. Puede ser que venga gente con esa idea y dice, pues no queda igual, pues es que somos diferentes. Efectivamente, cada ser humano tiene una estructura genética distinta. Sí. Y eso nos da, obviamente, una conformación corporal diferente. No todos somos iguales, claro. No todos tenemos, digamos, las mismas curvaturas, la misma altura. Y esto, obviamente, tenemos que hacérselo entender al paciente cuando está pretendiendo a lo mejor un resultado que no es el que va a obtener. Es un poquito difícil explicárselo sin ofender a la persona, sí, claro. Y sin que ellos se sientan agredidos, pero es nuestro deber hacerlo. ¿Cuánto tiempo trabajó con su papá? 10 años. ¿10 años? Sí. Pero sí él hacía totalmente algo distinto, ¿no? Él era se dermatólogo. dedicaba a la dermatología, exactamente, Ajá. Y también a la parte de alergias. Y él suponía que yo iba a ser dermatólogo. Y oh, qué detalle que hasta no. que se dio cuenta que no. ¿Y entró a cirugía? Sí, algunas veces entró conmigo. ¿Y qué le decía? No, pues como médico me ayudaba, o simplemente entraba a ver, Sí. pero siento que estaba contento, que no, tampoco se conmovía o que tuviera problema porque yo hubiera decidido hacer cirugía, ¿no? Como que lo aceptó al final. Las técnicas han cambiado mucho. Sí. Ya no sangran tanto, ya la anestesia también es otra. Mucha gente le teme a la anestesia, ya es Así otra es. también. Hoy en día los sistemas anestésicos son muy seguros porque ya todo es automatizado, pero también las dosis de medicamentos han disminuido Ya. y los propios medicamentos ahora son más gentiles con la gente, entonces ya no es necesario ¿Qué hacer... es más gentil? ¿Que no te duela? Bueno, para empezar, que no haya dolor, Ajá. pero también que el médico pueda trabajar en forma segura. ¿De acuerdo? Y por otro lado, que el paciente obtenga el beneficio de que estuvo tranquilo, relajado y no tiene consecuencias posteriores como el vómito, la náusea
o simplemente que sienta que no puede despertar, aquellos pacientes que les lleva mucho tiempo despertar. Ahora todo eso se ha ido disminuyendo. ¡Qué ansia! Que tengas un paciente que no despierte y que se siga durmiendo. Bueno, lo que pasa es que como médico sabe uno qué es el efecto del medicamento. Sí. Pero eso era hace muchos años. Ya no. Actualmente ya no, porque todo eso cambió. ¿Quiénes son candidatos a hacerse una cirugía? Esa es una pregunta que lamentablemente se amplió el rango. ¿Sí? La respuesta es todos. Por ejemplo, si tenemos a un niño o una niña con las orejas abiertas, la mejor edad para operarse son los 6 años. ¿Por? Porque evitan todo el bullying de los compañeros cuando van creciendo. Ahí sí se vale hacerlo más temprano. Por supuesto. Lo que pasa es que a los 6 años ya las orejas de los niños tienen el tamaño que van a tener en los adultos. Lo que pasa es que lo que tenemos chico es la cabeza o la cara. Y después, conforme vamos creciendo, eso va ampliando su tamaño y las orejas ya quedan en el tamaño correcto. Pero también, por ejemplo, si hablamos de un labio, de un paladar hendido, se pueden operar desde que son bebés. Entonces, yo creo que el rango de edades es muy amplio. Ahora, si nos vamos a la parte de edades, digamos ya de gente añosa, pues igual, ahora con los beneficios anestésicos y que la gente se cuida, pues podemos operar gente de 80, 90 años. ¿También? Por supuesto. ¿Y vienen a operarse? Algunos vienen a operarse y otros vienen a hacer tratamientos. Pues está muy interesante. Pareciera que de verdad la cirugía, la psicología y todo debe ir de la mano, pero también encontrando la parte honesta. Sí, yo creo que esto la misma gente nos lo va exigiendo. Ellos cuando vienen a consulta siempre están esperando que les digamos qué es lo mejor para ellos. Claro. Y de alguna manera pues tratamos de hacerlo todos los días en forma sistemática para que todos vayan contentos y convencidos de que es lo mejor. O que si van a hacerse una cirugía sea la adecuada. Claro. Pues doctor, ha sido un placer el platicar con usted, el conocer la semblanza de alguien que se prepara también en el extranjero y que al final viene y escoge aquí Puebla por la circunstancia que haya sido, pero que puedan desempeñar muy bien su labor y que ayude a los demás, que eso es importante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí y gracias por la entrevista. Muchas gracias, gracias doctor. Un café con Mariloli para la siguiente.